Huele rico, pero sabe mejor. ¿Qué vamos a aprender? En esta ocasión se enfocará en el propósito de describir la percepción de los órganos de los sentidos, gusto y olfato. Es importante que estés muy atento porque el maestro Raúl, a lo largo de sus intervenciones, nos mostrará las letras que formarán las palabras que integraremos a tu abecedario biológico. ¿Qué hacemos? Todo ser vivo tiene la capacidad de relacionarse con su entorno al identificar todo tipo de información que provenga de este y proporcionando a su vez una respuesta. A esto se le conoce como vida de relación y es representado por la irritabilidad, la cual es la capacidad de todo individuo de dar respuesta positiva o negativa a un estímulo recibido. En la llamada vida de relación participan tres elementos de suma importancia. Receptores, quienes están representados por los órganos de los sentidos y son aquellos quienes reciben todo estímulo interno o externo al organismo y los envían al sistema nervioso central para su procesamiento. Sistema nervioso central, el cual está identificado principalmente por la médula espinal y el encéfalo, donde se lleva a cabo la función de coordinar y emitir respuestas a los estímulos recibidos por los receptores. Efectores. Estos están representados por las glándulas y los músculos, quienes llevan a cabo la ejecución de las respuestas emitidas por el sistema nervioso central ante la información o estímulo recibido. Entendemos pues que son los órganos de los sentidos quienes se encargan de recibir toda información que provenga del entorno, tanto externo como interno, en el que todo individuo lleva a cabo su vida de relación. Los órganos de los sentidos del cuerpo están conectados directamente con el cerebro mediante nervios sensoriales, los cuales le envían información mediante impulsos electroquímicos. El color, el olor, el sonido, el sabor, así como la forma o la textura percibidos, ayudan al cerebro a determinar todo lo que nos rodea. En esta sesión nos enfocaremos específicamente en el sentido del gusto y el sentido del olfato. Así que, en primera instancia, nos enfocaremos en el sentido del gusto. Seguramente han percibido lo dulce de un caramelo, lo amargo del café o lo salado de unas papas fritas, así como lo ácido del limón, entre otros sabores. Todo esto se puede percibir gracias al sentido del gusto. A muchos de nosotros nos gusta ingerir y deleitarnos con platillos de sabores exquisitos. Nos agradan platillos con sabores con los que grandes chefs buscan satisfacer nuestro paladar. Nos deleitamos al verlos, olerlos y obviamente al degustarlos. Cuando hablamos de una comida o bebida que nos es muy agradable, no podemos evitar el producir saliva de más de manera inmediata. O como comúnmente decimos, se nos hace agua la boca. De hecho, seguramente en este preciso momento ya empiezas a producir saliva en exceso. Lo mismo sucede cuando al masticar los alimentos se mezclan con la saliva, formando el bolo alimenticio o comúnmente llamado bocado, mientras que la lengua se ocupa de reunir datos sensoriales sobre el sabor de la comida ingerida. Cabe mencionar que anteriormente se consideraba que el sabor dulce y salado eran detectados por las papilas gustativas de la punta de la lengua, el sabor amargo por las papilas de la zona posterior, mientras que los sabores ácidos y umami por las zonas laterales e intermedias de la lengua. Aunque recientemente investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM han señalado que la identificación de sabores es de manera más uniforme por las papilas de toda la lengua. Por consecuencia, al ingerir la comida, los sabores proporcionados por las sustancias contenidas en los alimentos se mezclan al masticar y deglutir, al mismo tiempo que los nervios sensoriales informan al cerebro. El sabor es la percepción y sensación que producen los alimentos u otras sustancias en nuestro cerebro, así como el gusto de cada quien. Se afirma que está determinada en 80% por el olfato y el 20% restante por el paladar y la misma lengua. Es por eso que cuando una persona está congestionada, no logra identificar los sabores con suficiente claridad. La cavidad nasal está dividida por el tabique en dos orificios nasales o narinas. La mucosa que recubre el interior de estas fosas se llama pituitaria y se divide en dos. La pituitaria roja, que se encuentra en la parte interior, está muy vascularizada, por lo que adopta un tono rojizo característico. No tiene función olfativa, sino que cumple la función de calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que pase al interior de la vía aérea superior y pulmones. La pituitaria amarilla o área olfatoria, que se localiza en la parte superior y es la encargada del sentido del olfato, ya que cuenta con células especializadas que contienen receptores olfativos. Otra estructura que compone a la cavidad nasal es el bulbo olfatorio. Recuerden que es una pequeña estructura que se encuentra en la parte inferior del encéfalo y se encarga de captar y procesar la información proveniente de los receptores odoríferos situados en la pituitaria amarilla. El ser humano posee dos bulbos,
uno en cada hemisferio del cerebro. El bulbo olfatorio es considerado el principal núcleo de procesamiento de la información olfativa. Participa en gran medida en la capacidad de distinguir entre diversos tipos de olores. ¿Les ha sucedido entonces que cuando perciben un aroma, como por ejemplo un perfume, traiga a su mente sucesos vividos en el pasado? Algunos olores pueden evocar recuerdos significativos y se cree que es el bulbo olfatorio en el cerebro el que provoca que los olores desencadenen esos recuerdos emocionales, ya que se conecta con el cerebro en dos lugares específicos: la amígdala y el hipocampo, regiones que están relacionadas con las sensaciones, emociones y la memoria. Así que, debido a que el olfato es el único sentido que intercomunica esas regiones, explicaré la razón del por qué los olores y fragancias pueden evocar emociones y recuerdos. Así es, maestra Ana Gabriela. Además, es muy difícil que el cerebro tome decisiones con base a la información emitida por un solo sentido, por lo que frecuentemente actúan en conjunto para crear sensaciones fuertes. Por ejemplo, el sabor es considerado como la combinación del gusto y del olfato, por lo que es muy difícil que alguien logre degustar con agrado un alimento sin percibir su aroma. A esto se le conoce como olfato retronasal. Es fácilmente comprobable si una persona tapa su nariz al comer. Sin embargo, puede percibir con mayor facilidad el sabor si se mastica despacio con la finalidad de que la nariz detecte el aroma. Para estimular los receptores olfatorios es necesario que las sustancias sean volátiles y que sean solubles en agua para disolverse con la mucosidad y así llegar a las células olfatorias. El olor entra por la cavidad nasal y llega a la pituitaria amarilla para estimular a los receptores sensoriales. El moco transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras. Estos transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y después a los centros olfatorios de la corteza cerebral donde se interpretan los olores. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales muy antiguas que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. Cabe señalar que cada lóbulo encefálico presenta localizaciones cerebrales, las cuales son los centros de funcionamiento de las actividades diarias. Así encontramos el centro visual en el lóbulo occipital, el auditivo en el lóbulo temporal, el gusto y el olfato en el lóbulo parietal y la zona motora o de movimiento se encuentra en el lóbulo frontal. Por lo regular, se da el caso de que un sentido disminuye o desaparece, fortaleciendo a los otros cuatro, ayudando a que el cerebro forme una imagen completa de su entorno. Si se pierde la visión, sucede frecuentemente que el sentido del olfato y la audición se incrementen sustancialmente. La sordera o discapacidad auditiva provoca que se agudicen los sentidos del tacto y de la vista. Los receptores olfativos que se comunican con el sistema nervioso central se encuentran en la parte superior de la cavidad nasal, que corresponde a la pituitaria amarilla. Las vías olfatorias están vinculadas al sistema límbico, estimulando recuerdos que provocan respuestas emocionales. En definitiva, el gusto y la apreciación de los alimentos están influidos por el sentido del olfato, así como por la temperatura y la textura de los alimentos. Todo esto se estudia en la llamada química de los alimentos. El reto de hoy. Ahora te reto a divertirte jugando con tu familia a ojos que no ven. Para ello, dos adolescentes llamados Marely y Carlos te mostrarán cómo realizarlo. Observa el siguiente video. ¿Queso? ¿Café? ¿Canela? Mango. ¿Ves? No sé. Estoy seguro de que con este reto pasarán momentos muy divertidos en familia. Pero ahora veamos si lograron identificar las palabras que agregaremos a nuestro abecedario biológico. Fueron dos palabras. ¿Las identificaron? ¡Excelente! Los conceptos son gusto y olfato. Por favor, anótenlas, ilústrenlas y defínanlas.